Ayúdame, pastor. Hoy con nuestro queridísimo, apreciadísimo pastor Jean David Larochelle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Abrazos, Iván, abrazos. Ay, bueno. Iván, solo me quedé bastante, en el buen sentido, ¿no? Muy emocionado con el tema de la juventud, con el pastor David Plaza. De seguro es un hombre con experiencia con el mundo de la juventud. Yo amo el ministerio de jóvenes, sigo trabajando con jóvenes, fui presidente de jóvenes para toda Sudamérica, liderando más de 50,000 jóvenes. Si quisiera dejar una sola palabra o una expresión o una premisa, en algún momento podríamos ampliarlo. Yo creo que más allá de cosas y aún actividades, si quieres tener a un joven en la iglesia, dale una causa. Un joven con una causa lo conviertes en un revolucionario, un apasionado, una causa digna para luchar, para morir y para vivir a la vez. Yo ahorita tengo 3 meses y algo pastoreando una iglesia aquí en Ecuador, y es impresionante en un tiempo récord la cantidad de jóvenes que seguimos conquistando para el Señor. Yo fui pastor de jóvenes por 20 años y yo recuerdo cuando, siendo pastor de jóvenes, salíamos con los chavos a hacer misiones. Los sábados dábamos comida a los indigentes, regresábamos 3, 4 de la mañana del domingo, pensando que nadie estaría el domingo a las 8:45 para la escuela dominical. Eran los primeros que llegaban, porque tenían una causa y tenían una razón para vivir. Y muchos de estos jóvenes, en su gran mayoría, todos son pastores actualmente y todos están en el ministerio. Un ejemplo de causa, pastor. En primer lugar, hay que entender que nuestra mayor causa es Jesús. Y la gente no rechaza a Jesús, sino el molde que presentamos a Jesús. Eso es en primer lugar. Tú eres un hombre apasionado por el fútbol y creo profundamente, te escuchaba al otro amigo, y tú has hablado de ser arquero, etcétera. Habiendo recorrido el mundo, dice que en un estadio de fútbol asisten 100 millones de personas en un partido de fútbol todos los fines de semana. Promedio, 100 millones en un mes. Pero en la iglesia asisten 90 millones cada fin de semana. ¿Qué estoy diciendo con eso? Cristo sigue siendo pasión para los jóvenes. Pero el asunto, mi querido Iván, ¿cómo le presentamos a Jesús? Yo creo que los principios no bajan, los principios no se reducen, pero la estrategia sí. Para mí, Cristo sigue siendo la mayor causa. Segundo, si quisiéramos delimitarlo, es también que el joven tenga un encuentro con la palabra, pero en tercer lugar, un encuentro con la vocación. Es decir, cuando alguien sabe de qué está hecho, alguien le guía a que el joven reconozca su potencial y de qué está hecho, cuál es la vocación con que Dios le llamó. Entonces ya tienes alguien en tus filas, alguien que va a decir, voy a morir por esto y voy a vivir por esto. Así que hay mucha tela que cortar. Sí. Estuve dando ese tipo de conferencia a un grupo de pastores en Baja California, cómo lidiar con los jóvenes. Lo dividí en 3 partes, cuáles son los rostros de la juventud hoy en día, cuál es el desafío de la iglesia y cuál es el liderazgo que se requiere para estos jóvenes. Así que esto fue una charla de 7 horas, por si acaso. Necesitaríamos mucho más que eso. Más de 2 cafecitos de gato, eso sí. Absolutamente. Más de 2 cafecitos de gato. Pero bueno, interesante el complemento, mi querido pastor. Hoy en Hablemos de, estuvimos hablando precisamente de eso y cómo está hoy por hoy la juventud en las iglesias y cómo estamos llevando el mensaje a la juventud. Hoy en Ayúdame, pastor, nuestro tema es el perdón. Cómo sanar un corazón herido, por ejemplo. Consecuencias espirituales de no perdonar, cómo saber si ya perdonaste o no, qué se siente ser perdonado, qué se siente perdonar, si tenemos la capacidad de perdonar todos los seres humanos o no. Es decir, tantos interrogantes, y por preguntitas como estas y muchas más, hemos creado este segmento de Ayúdame, pastor. Ayúdanos, pastor Jean David Larochelle, por favor. Muchísimas gracias, buenos días una vez más, buenas tardes, buenas noches. Quiero arrancar pensando que en la vida cristiana, y esto es un acercamiento muy mío, puedo estar equivocado y otros pueden simplemente sepultar este comentario, y está bien, pero yo quiero partir desde una perspectiva personal. En la vida cristiana quizás hay 3 grandes desafíos que a veces nos enfrentamos, especialmente los creyentes, ¿no? Vamos a hacerlo claro así. Donde como que cuesta horrores, cuesta. En primer lugar, hay que entender
cuesta brutalmente vivir en santidad. Vivimos en un mundo de propuestas, vivimos en un mundo de cosas que nos quieren alejar de la vida de Dios. Entonces, claro que cuesta, en primer lugar, vivir en santidad. No es imposible la vida de santidad, pero es toda una lucha. En segundo lugar, creo que en la vida cristiana lidiamos con obedecer a Dios. Porque como seres humanos, desde el mismo jardín de Edén, el hombre y la mujer siempre quisieron hacer las cosas a su regalada gana. Nos cuesta obedecer a Dios al pie de la letra y seguir sus dictámenes. Pero lo tercero, o el tercer desafío en la vida cristiana, tiene que ver con el perdón. Y esto creo que muchos cristianos, creyentes, líderes, pastores, independientemente de que a veces decimos que sí perdonamos, pero nos damos cuenta que en el fondo no es la realidad. Hiciste algunas preguntas que voy a contestar ahorita y luego quiero simplemente cerrar con la normativa de Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Pues hay consecuencias como de opresión, porque la falta de perdón, mis amados oyentes, produce consecuencias espirituales. En primer lugar, ¿cuál es esa primera consecuencia? Jesús dice, si tú no perdonas, yo tampoco voy a perdonarte. Ya de por sí es una consecuencia espiritual. En segundo lugar, produce una consecuencia, no perdonar, es una consecuencia emocional, porque cada vez que tienes a alguien en el corazón o en tu vida o en tu mente y no lo perdonas, tus emociones están siendo golpeadas, pierdes la paz, pierdes el gozo, porque estás en la cama, sigues pensando en la situación, estás caminando, sigues, es más, caminas pensando, Señor, que ni se me ocurra cruzarme con fulano o con fulana en mi camino. Entonces, pero en tercer lugar, la falta de perdón produce consecuencias relacionales, te permite vivir sin amigos, te aleja, te aísla de la gente. Y en cuarto lugar, la falta de perdón produce consecuencias físicas, aún en la salud. Porque no solamente pierdes la paz, pierdes el gozo, pero llegará un momento en que perderás la salud, perderás el apetito y perderás el sueño cuando tú y yo no perdonamos. Así que hay que entender que el perdón produce fuertes consecuencias. Alguien dijo una vez, cuando tú perdonas, dejas libre a un esclavo, pero este esclavo eres tú. Entonces, la falta de perdón produce esclavitud del alma, de la mente, de toda la vida de una persona. Ahora, hablaste también cuáles son los beneficios del perdón, pues son muchos. David lo entendió muy bien. David, habiendo pecado de una forma tan descarada delante de Dios, y pide perdón en Salmos 51, y en el Salmos 32 David registra uno de los salmos más memorables. Bienaventurado aquel varón o aquella mujer que Dios perdona, o quien Dios no le pasa la factura, si quisiéramos parafrasearlo. Y por último, hay que entender que el perdón no es olvidar. El perdón significa que lo que me hizo o lo que me dijo alguien no me controla y no me afecta. Porque cuando el Señor dice, yo soy el que borro o perdono y no me acordaré más, mira, me preocuparía si Dios olvida, porque Dios no olvida en absoluto. La gente cree que Dios olvida y la gente cree que perdón significa olvidar. No hay tal. Es más, el olvido, mis amados oyentes, mi querido Iván, mi querida Beatriz, el olvido es producto de hasta falencia de alguien. Cuando tú dices, ay, ¿dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé la llave del carro? Y tienes que regresar a casa, cerré la puerta, aseguré la casa, me olvidé de eso, entonces ya habla de una falencia. Y si Dios olvidara, eso estaríamos en problemas. Sería amnésico. Perdón, Dios no es amnésico. ¿Perdón? Dios no es amnésico. Exacto. El perdón, más que olvidar, cuando el Señor dice, y no me acordaré más, el idioma original dice, no te lo voy a sacar en cara. En este consiste el perdón. Por eso dice que lo voy a dejar lejos, así como está el oriente del occidente, así alejaré de ti. Cuando el Señor nos perdona, Él no nos saca en cara. Y es donde creo que los seres humanos, hombres y mujeres, y a veces de manera muy jocosa, acusamos a las damas, que son las que siempre sacan en cara las cosas a su esposo, a los hijos. No siempre, sí. Pastor, no siempre. ¿Cómo? No siempre, Pastor. No, por eso dije a veces. Ya reaccionó. Entonces, no siempre. Reaccionó la Beatriz. Ahora, todo el programa no habló, pero ahora sí está hablando. Sí, claro.
Entonces, el verdadero perdón, mis amados oyentes, más allá de olvidar, es simplemente, y hay dos insumos ahí. Número uno, no te lo voy a sacar en cara. Y número dos, lo que tú me hayas dicho o me hayas hecho no me controla, no me afecta. Yo, cuando tenía mis 5 o 6 años, mi papá me botó de la casa y me dijo, sal de la casa porque el día que te vea te pateo el trasero. Yo tengo 44 años, todavía lo recuerdo. Ahora, vi a mi padre 25, 26 años después. A mis 32, 33 años mi papá me reconoció. Pero pasé literalmente un cuarto de siglo de mi vida sin presencia paterna, sin toque paterno, sin saber lo que es comer con papá y a la mesa. O sea, hasta hoy día, Iván, sigo recordando eso. ¿Que me duele? Sí. ¿Pero me afecta y me controla? No. Lo superaste. Yo veo a mi papá, las pocas veces que comparto con él, lo abrazo, lo beso y a veces le jalo el pelo, le jalo las canas. Tenemos una relación simpática y agradable, si cabe el término, pero ¿qué significa? Que lo que él me haya dicho en mi niñez, que en un momento me limitó, me castró, en un momento hasta me maldijo, porque mi papá me dijo que iba a ser bruto toda la vida, me rompió un palo de escoba en la cabeza, y nunca olvido eso, pero lo he perdonado porque en primer lugar, jamás le he sacado en cara eso, y en segundo lugar, ya esto no me afecta. Yo lo veo y puedes creer que podemos salir y parecemos hasta hermanos. Las pocas veces que hemos salido, porque él vive en Orlando, Florida, y cuando voy allá comparto un rato con él, es algo cool, es agradable. Entonces, quiero que la gente entienda que en primer lugar, el perdón no consiste en olvidar. Pero también hay que decirle a la gente que el perdón verdadero es arrancado del dolor. Si no hay dolor, entonces no hay perdón. Porque a veces cuando tú y yo nos acercamos a las personas que nos dicen de una forma escapista, está bien, ya me olvidé, ya pasó. No. Es que las cosas hay que enfrentarlas. Cuando José se enfrentó a sus hermanos, después de que sus hermanos estaban completamente quebrados, José ya había llegado a un nivel en Egipto, José les sacó en cara lo que les hicieron. Y les dijo, ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes literalmente quisieron hundirme, me vendieron, me maltrataron, me menospreciaron. Me imagino que les sacó todo, porque el perdón es arrancado allí. Es normal que alguien te diga o me diga, oiga, lo que me hiciste me hirió. En serio que me hirió. Me afectó, me castró, me limitó, me maldijo. Y yo enfrenté a mi papá también con eso. Aquel momento de la reconciliación, nunca lo voy a olvidar. Tenía mis 32 años, salí con mi papá y fuimos a comer. Vi a mi padre agarrar un pedazo de su carne y quería ofrecerme. Yo no quería aceptarle. Y en un momento se quedó en shock. Le dije, usted lo que me hizo, no fue fácil. Dios tuvo que venir a mi encuentro, Dios tuvo que sanar, pero tenía que decírselo, porque el verdadero perdón es arrancado del dolor. Y así que no es un pecado sacar en cara, porque es más, hasta es sanador, es terapéutico, pero tampoco podemos tapar el sol con el dedo. A partir de ahí empieza a fluir el perdón. Y es por eso que José, después de decirle a sus hermanos lo que les habían hecho, él los abrazó. Dice la Biblia que ellos lloraron. Digo, ustedes pensaban hacer, pero no se preocupen, ahora que tengo la oportunidad de bendecirles, créame que lo voy a hacer. Y José honró a sus hermanos hasta su muerte. Y ahí arranca el verdadero, la gran aventura del perdón. No sé si tienen alguna pregunta antes de que yo entre en una normativa de Jesús en cuanto al perdón. Claro que sí. A ver, dime, Beatriz. Sí, hay dos cosas. Una, hay personas que dicen, sí, es que usted está perdonando porque no le hicieron lo que me hicieron a mí. Y la otra pregunta, ¿qué hacer cuando una persona ya murió y la que está viva, obviamente, es la que no puede perdonar? Y esa persona ya murió, puede ser un padre, su esposo, hijo, cualquier persona, y no puede perdonar a esa persona y no le puede decir, perdóname o me lastimaste por esto, o una persona aunque esté viva, pero no puedes contactarte con ella para decirle cómo lo hizo sentir en un momento determinado.
Esa es una buena pregunta y en el caso del pastorado lo vemos muy frecuentemente. Y cómo ayudar, obviamente no tenemos para este caso particular, como tú dices, de que si la persona ya fallece o si la persona está a miles de kilómetros o no sabemos de su paradero, no hay como un caso muy típico en la Biblia. Pero una de las cosas que he visto a algunos terapeutas hacer es acompañar a esta persona quizás aún a escribir una carta. Yo no lo veo tan descabellado, porque a veces plasmar nuestros sentimientos a blanco y negro en un papel ayuda muchísimo. He visto a algunos terapeutas, no me ha tocado hacerlo así directamente, y en algunos casos, si la persona muere, hay alguien que te acompaña hasta la tumba, y quizás exteriorizarlo. Bueno, tú y yo sabemos que el muerto o la persona ya no tiene memoria. Yo no lo vería así, aunque yo respeto si alguien lo hace. Yo respeto, no lo condeno, porque si para mí esto contribuye a una terapia real y le hace bien, yo voy a respetar eso. Veo casos que donde haces una carta y en algún momento lo presentas delante de Dios, esto te requiere acompañamiento pastoral, y luego algunos casos queman la carta, oran. Puede que sea como una droga temporal, si cabe el término, pero creo profundamente que en el caso, si se dan estos dos detalles, es acompañar a la persona a soltarlo, es acompañar a la persona a simplemente presentarse delante de Dios y perdonar y decirlo, suéltalo o suelta a esa persona. Voy a contarle algo rápidamente que me ocurrió en una iglesia que fui a predicar. Yo estaba ministrando en una de las iglesias, una iglesia muy pudiente, no voy a dar el nombre del país tampoco ni el nombre de la iglesia. Yo camino mucho cuando predico. Yo me muevo en la congregación, intercambio ideas con la gente participa de mi sermón también, y en un momento yo estoy predicando y veo una chica muy linda en silla de ruedas, y estaba en la primera fila. De repente, mientras estoy predicando, camino en medio de la congregación, y me acerco a ella y le toco el hombro y le sonrío y le digo, Dios te bendiga, y sigo predicando, como que nada hubiera pasado. De repente escucho un murmullo en la congregación. Habían 700 personas en este auditorio. Y cuando termina el culto, la gente no se movía de la iglesia. Y me doy cuenta que se me acercan unas 6, 8 personas, pero con intenciones, hasta me atrevo a decir, de golpearme. Y yo busco la forma de salir, quizás vivo de allí, pero no podía entender, pero me acorralaron. De repente un señor se me acerca y me dice, ¿por qué tocó a mi hija? Y yo recién me entero, ¿y qué pasó? Le dije, ¿hice algo malo? Y me dijo, ¿pero por qué tocaste a mi hija? Unos señores muy blancos, dicen en México, muy güeritos. Le dije, mira, sentí de Dios hacerlo y lo bendije mientras estaba predicando. En ese momento, mis amados oyentes, mi querido Iván, Dios no es testigo de eso. Y le dije, dígame qué está pasando y qué hice de malo. De repente bajaron la cabeza y alguien contestó, y dice, nosotros somos racistas, odiamos a los negros, y usted es una persona de color. Y yo digo, ok, ¿y de qué estamos hablando? Y de repente veo que el papá se arma de valor y me cuenta que su hija había sido violada por 8 hombres de color. Cuando me dijo eso, yo caí al suelo. Y en ese momento, estando de rodillas, mis amados oyentes, mi querido Iván, tomé la mano de la niña y le dije, mírame a mí. Yo soy un hombre de color. Te voy a pedir 8 veces perdón en nombre de estos 8 negros. Y quiero que tú me perdones. Y ella me dijo, yo no puedo. Le dije, sí puedes. Y ojalá tenga tiempo para hablar de los principios de Jesús. Entonces le dije, solamente dime que puedes intentarlo. Me dijo, es que los odio. Le dije, yo también. Es más, si los encuentro les pateo. Pero te voy a pedir perdón en nombre de los 8 negros. Mira, les resumo la historia. Estuve de rodillas 2 horas frente a la chica. La primera vez que ella dijo, está bien, te perdono, pasaron media hora. Y yo estaba al frente de ella. La primera media hora, los otros minutos. Y en ese momento, mis amados oyentes, cuando ella terminó de decirlo, el lugar se llenó, todos empezamos a llorar. Ella cayó en mis brazos y empezamos a orar y empezamos a llorar. De repente oré por ella. Yo no sabía por qué estaba en silla de ruedas, si había tenido un accidente.
y oré por ella, le dije, Dios te va a levantar de esto. Iván, al mes la chica se había levantado de la silla de ruedas. Wow. Y lo curioso, mis amados oyentes, la falta de perdón te oprime. De los más de 40 casos de cáncer que he estado ministrando en los últimos 3, 4 años, más de 30, el problema ha sido falta de perdón. El perdón te ata, te oprime, la falta de perdón, te oprime y te limita. Esa chica, habiendo sido violada por 8 hombres en su adolescencia, 12 a 15 años, esto la limitó y la oprimió. Dios tuvo que hacer una intervención sobrenatural, porque eso no fue nada humano. Y Dios la sanó, Dios la restauró y Dios Amén. la levantó también de esa silla de ruedas. Amén. Entonces yo creo que hay momentos, ella jamás ha visto esos 8 negros en su vida, pero me vio a mí y yo le acompañé en este proceso a perdonar y a liberarse. Y yo creo que si en algún momento volviera a ver a alguno de ellos, Dios ya ha hecho el trabajo. Entonces, Amén. sea que la persona haya muerto, sea que la persona está a miles de kilómetros, simplemente es acompañar intencionalmente a esta persona a soltar esto y a entregar todo en manos de Dios. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar con algunos principios? No, solamente quería decir algo, pastor, y es que lo que usted acaba de recordar me hace acordarme a mí de una persona que estuvo muy cerca a mí y supe de su proceso. Lamentablemente el padre de esta chica los trataba muy mal, les pegaba a su mamá, les quemaba la ropa, le tiraba las cosas por la ventana, una vida que fue muy dolorosa. Entonces esta niña, cuando ya crece, su papá pues se murió, nunca se acordó de él, pero siempre que le hablaban de su papá, ella lloraba y no entendía por qué. Y decía que su papá no, o sea, no lo había conocido, pero no lo podía perdonar. Y una vez alguien le dijo que hiciera la terapia de la silla vacía, y era que como el papá ya había fallecido y ella no podía hablar ya pues obviamente con él, que pusiera una silla de ella enfrente, que estuviera solita, que pusiera una silla enfrente y comenzara a decirle todo lo que ella sentía, lo que había sentido, lo que pasaba, lo que sentía por él, y que al final... o sea, ya, pues obviamente primero orara, obviamente que estuviera Espíritu Santo ahí, y que al final lo perdonara y lo dejara ir. Pues pastor, le cuento, como le digo, es una persona que yo puedo dar testimonio que porque estuve en el proceso, es una persona ahora que después que hizo eso y liberó eso, ya es una persona que puede hablar de su papá normal, que perdonó, que se restauró. O sea que también esto podría ser importante para aquellas personas que no pueden tener un contacto directo con esa persona y soltarlo así, expresando, como dice usted, por una carta o diciéndole a alguien lo que siente y dejando ir pues este dolor que, como decía alguien, el rencor es un veneno que usted se lo da al otro, cree que el otro está muriendo, pero realmente se está muriendo es usted. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo, aparte de esto, vuelvo, repito, las terapias, porque son recursos que también Dios da y concede a los especialistas o expertos en el tema. Y estoy de acuerdo con estos tipos de terapia. Y simplemente, yo no sé cómo termino esto, siempre hay que cerrar esto, no solamente en oración, pero con un toque de alguien que puede representar una imagen paterna de autoridad. Y que esa persona la pueda abrazar. Y que esa persona pueda, como diría este libro de Danilo Montero, ¿no? El abrazo del Padre. Que la persona pueda recibir un toque de Dios a través de alguien, porque Dios también bendice a través de los toques significativos. La Biblia mucho habla de toques. Aun cuando un patriarca bendecía, yo enseño a los padres de la iglesia cómo bendecir a sus hijos con un toque significativo. Dónde imponer manos sobre tus hijos y cuáles son las cosas que se dan aún en el mundo espiritual a través de un toque significativo en la vida de alguien. Estoy muy de acuerdo con este tipo de terapia. Siempre tiene que ser acompañado, en primer lugar, si es un experto, mucho mejor, porque se juegan sentimientos. Hay emociones que están en juego y no hay que dejar a la gente en limbo emocionalmente. Hay que ayudarle a cerrar el ciclo y cerrarlos de a bien, porque si dejas cabos sueltos, en algún momento lo vuelve a pasar factura. Cuando hablo de un profesional, puede ser un pastor ya experimentado en esto, o un terapeuta familiar cristiano también,
que pueden sumarse a estos detalles. Así que celebro situaciones como estas y creo profundamente que son herramientas que Dios permite, porque Dios nos da libertad también y da creatividad a sus hijos para lidiar estos detalles. Hay cosas que no tenemos una respuesta, tenemos la Biblia como manual, como guía, sí, pero hay estrategias que no lo tenemos muy claro en la Biblia. Y yo creo porque Dios es un Dios de la diversidad, es un Dios que permite que sus hijos también crezcan en el día a día y aprendan, y Él acompaña este proceso inspirando y respaldando. Claro, querido pastor, ya para ir rematando, porque el tiempo nos está atropellando, pero me parece importante también, ¿qué hacer con las personas que se niegan de repente a perdonar, que dicen, sí, yo quiero perdonar, pero es que no puedo, pastor? Y aquí es donde entramos en esos 5 minutos que nos faltan. Quizás simplemente menciono el pasaje en Mateo capítulo 18, verso 15 hasta el 35, cuando Jesús arranca todo la enseñanza del perdón directamente hablando con Pedro. Y voy a mencionarlos como pincelada y espero poder contestar esta pregunta. Pedro arranca diciéndole, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y qué curioso, que cuando alguien dice hermano, estamos hablando de un asunto de identidad familiar, es decir, lo más cercano. Y aquí voy a desprender algunos principios. Número 1, aun cuando tu hermano peque contra ti, sigue siendo tu hermano. Y ojo, ¿y cuánto más si alguien que no es hermano? Sea en la familia o en la fe cristiana. Es decir, en primer lugar, aun cuando yo te hiciera algo, Iván, o tú me hicieras algo, seguimos siendo hermanos. Así de sencillo. A veces decimos a la gente, no, ya, ¿qué va a hacer hermano? Sí, soy tu hermano. Y en segundo lugar, Pedro va a recibir una respuesta de Jesús. Y Pedro dice, ¿hasta 7? Porque el judío perdona 3 veces, Iván. Por eso cuando tú y yo leemos el libro de Amós, el libro arranca diciendo, por 3 pecados y por el cuarto no lo perdonaré. Por 3 pecados y por el cuarto no lo perdonaré. Cuando tú y yo escuchamos la famosa frase, a la tercera la vencida, eso tiene una historia milenaria. No es simplemente se sacó del limbo o del vacío. Porque el típico judío perdona 3 veces. Y eso está en la Biblia, una y otra vez. Entonces, cuando Pedro dice, si debo perdonar hasta 7, y Jesús dice, un momentito, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Y aquí está el segundo principio. El perdón no es número, el perdón no es matemática. Por eso, sin importar que tú me hayas ofendido 77 veces o 70 veces 7 en un día, las 70 veces 7 en un día yo debo perdonarte. Porque el perdón no se trata de número. Muchas veces escucho a matrimonios decir, pero ya me engañó 2 veces, ya me engañó 3 veces. No se trata de número, no es número el perdón. Y bajo la lupa, bajo la ética, bajo la normativa de Jesús, el perdón no es número. Y como lo dijimos una vez, si Jesús lo dijo o Jesús lo hizo, ya esto es regla para nosotros. Y no está de adorno. En tercer lugar, Jesús entra a una serie de diálogos, pero dándole practicidad a lo que está diciendo. Y entra con la parábola o los 2 deudores. Y dice que había un hombre que le debía una cantidad, 10,000 talentos. Esto es como 6 trailers de toneladas de oro o de plata. O sea, estamos hablando de 25 años de trabajo. Si tuviera el tiempo para describir cada uno de estos talentos, sería fascinante entender el contexto. Jesús dice, y como no le podría pagar, simplemente le perdonó, porque él dijo, Señor, ten paciencia de mí y yo te lo pagaré. Y aquí hay un tercer principio, el perdón no se basa en la dignidad del otro, el perdón es un acto de compasión. Y eso para mí, muchas veces decimos, el fulano o fulana no merece mi perdón. Discúlpeme, eso es diabólico, esta expresión. Porque todos somos candidatos y merecemos, número 1, el perdón de Dios. Pero en segundo lugar, todos tenemos candidatos a recibir perdón aún de los demás. Porque el perdón es un acto de compasión y tú y yo estamos llamados a hacer un acto de compasión con los demás. En cuarto lugar, dice que aquel hombre, cuando sale de la presencia del rey, encuentra a alguien que le debía simplemente 100, salario de 3 meses. Una diferencia abismal. Yo le debía 25 años, pero él me debía 3 meses de salario.
Y dice la palabra que él agarró al hombre y lo mandó a la cárcel. Y aquí hay un cuarto principio. Cuando el perdón no ha trabajado en nosotros, hacemos daño. Produce amargura. Y eso contesta un poquito tu pregunta. Cuando el perdón verdaderamente no ha encajado, no ha aterrizado, vamos a hacer daño a los demás. Porque cuando tú y yo no perdonamos, estamos maldiciendo literalmente y espiritualmente a la otra persona. Y dice la Biblia que lo agarró y lo mandó a la cárcel. Le hizo daño. Él pudo también haber tenido cadena perpetua. A lo mejor el otro va a salir en unos días, pero él con su deuda merecía inyección letal, pero igual se le perdonó. Pero curiosamente, mis amados oyentes, el perdón no trabajó en él. Entonces, y aquí es el llamado a todos y a todas quienes no están dispuestos a soltar esto, porque vas a terminar haciendo daño y estás maldiciendo espiritualmente. Pero hay un detalle que quiero leer entre líneas y comparto el quinto principio del perdón. Dice, saliendo, aquel halló a uno que le debía. Saliendo. Qué curioso, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado en la presencia de quien le debía 25,000 tantos o 25 años de trabajo? Lo hubiera disfrutado. Y aquí hay un principio fascinante. Si te cuesta perdonar, no salgas de la presencia de Dios. Wow. No salgas de la presencia del Rey. Porque cuando tú y yo salimos de la presencia del Rey, vamos a hacer daño. Me hubiera encantado que este hombre se quedara aquí al pie con el otro diciendo, ¿sabes qué? Me has perdido 25 años de trabajo, me quedo aquí contigo, viviré amarrado a tus pies, viviré sirviéndote, viviré adorándote. Pero aquel condenado salió de la presencia del Rey. Y quienes no perdonan es porque ya han salido de la presencia de Dios. No se trata de poder, se trata de querer. Ahora, y aquí viene otro principio porque tengo un par de minutos más, y le dice que cuando el otro le dice, por favor, ten paciencia y yo te lo pagaré, y el versículo 30 dice, mas él no quiso. Qué curioso que no dice que no pudo, dice no quiso. Entonces, el perdón es una decisión. Tú no perdonas porque no puedes, no perdonas porque no quieres. Wow. Así de sencillo. Una cuestión de voluntad, increíble. Es voluntad, amado. Es voluntad. El perdón es una decisión espiritual delante de Dios. Y cómo Jesús termina, realmente tenía 12 principios, Iván, pero lo dejamos aquí por el tiempo. Pero mira cómo termina Jesús cerrando la historia. Aquel hombre dice que el amo lo volvió a llamar, le dijo, discúlpeme, te perdoné 25 años de trabajo, En cambio, alguien te debía 3 meses de trabajo, una deuda pagable, y lo mandaste a la cárcel. Ahora te vuelvo a agarrar por el cogote, te mandaré a la cárcel hasta que me pagues lo último. Este hombre terminó muriendo en la cárcel. Este hombre no podría pagarlo. Terminó, me imagino, viejo, acabado. Se puede imaginar la escena, y aquí cierra la historia. El perdón es un asunto profundamente espiritual. Por eso Jesús dice claramente, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis en todo corazón cada uno sus hermanos sus ofensas. Qué curioso que añade todo corazón. Tú me puedes engañar, Iván, yo te puedo engañar. Tranquilo, ya te perdoné. Pero de todo corazón, el único que juzga el corazón es Dios. Y Dios sabrá si tú y yo hemos perdonado de todo corazón. Aparentemente, tú y yo decimos, sí, ya está perdonado, parece que estamos bien, pero Jesús está viendo el corazón, dice, tú no perdonas de todo corazón, así que tus oraciones me valen pepino, no van a llegar delante de mí, hasta que perdones de todo corazón. Wow. Hay mucha tela que cortar, mis amados. Tremendo. Mi querido Iván y mi querida Rivera Luis. Tremendo, pero impresionante, porque de verdad que sí, estoy seguro que se despeja un poco el interrogante del perdón. Nos invita, al menos a mí, a profundizar un poco más, a averiguar más, a escudriñar, a buscarle más, mucho más contenido para entender definitivamente de qué se trata esto del perdón, que creo que tiene que ver con una salud integral, diría yo, una salud humana, espiritual, moral, sentimental, de todo.
una salud, una verdadera sanidad integral. Así que, pastor, como siempre, muchísimas gracias por este valioso aporte. Mi querida Beberatriz, ibas a decir algo. Sí, que como es el Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y eso lo repetimos casi que todos los días y realmente no lo hacemos con conciencia, porque como dice el pastor, ahí está la clave. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Válido. ¿Algo más así para cerrar, mi querido pastor? El perdón libera, definitivamente. El perdón es un poder que libera y nos acerca a la gente. El perdón realmente en primer lugar, el sentirse perdonado por Dios es suficiente carga para... Por eso el Salmo 32 nos dice, bienaventurado, y David grita, bienaventurado a quien Dios ha perdonado. Y cuánto más si también nosotros perdonamos a los demás. Bienaventurados somos nosotros, y bienaventurados también son las personas que reciben y que también nos perdonan de igual manera, porque Amén. Es de doble vía. Yeah. Sí, señor. Bueno, querido pastor, bendiciones y gracias por este valiosísimo aporte. Gracias, pastor. Dios te usa de manera muy especial, de verdad. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Nos veremos muy pronto. Claro que sí, pastor. Recuerden que este programa se repite en la noche. Si de repente usted llegó a la sintonía un poquitito tarde y se perdió de algo de Conquista la Mañana con Iván Van, esta noche, de 7 a 11 de la noche, hora este de los Estados Unidos, ahí estamos nuevamente con su programa, Conquista la Mañana con Iván Van. Y no olviden visitar nuestro canal de YouTube, como La Red Cristiana en YouTube, La Red Cristiana, y ahí encontrará así este tema, por ejemplo, de Ayúdame Pastor del Perdón con el pastor Jean David Larochelle y muchas otras cosas de interés general. Gracias porque nos permiten servirles de compañía. Bendiciones. Oren por laredcristiana.com, oren por nosotros oramos por ustedes. Y qué bello poner en práctica, poder practicar el perdón y el verdadero amor genuino a través de Cristo Jesús. Nos fuimos, Beberatriz. Nos fuimos. Chao, hasta luego. Dios los bendiga. En laredcristiana.com encuentras programas que entretienen, música que edifica, información completa y variada, eventos internacionales, empresas que aportan, actualidad mundial, mensajes positivos y grata compañía. Laredcristiana.com, una plataforma interactiva que te conviene. Laredcristiana.com y esta estación, atrapando almas para Cristo.